Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Diálogos hacia una fe madura es una webserie de jóvenes adultos que desean redescubrir la fe de manera realista, creíble y razonable, mostrando un rostro auténtico del Evangelio en respuesta a la búsqueda espiritual de una vida más feliz. Transmisión en vivo los jueves a las 22 horas Ciudad de México. Busca en Facebook H1FM y conéctate a través de Fe y Amor Católico. Diálogos hacia una fe madura. A todos los desvelados de Facebook los saludamos desde esta página Fe y Amor Católico en su espacio semanal de reflexión sobre la fe llamado Diálogos hacia una fe madura. Yo soy el Padre César Montijo y les doy la bienvenida. En este caso, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de un tema que preparamos, o ya lo habíamos planeado desde septiembre incluso, pero que el Papa Francisco acaba de hablar sobre ello en esta semana, hace 3 días, en el nuevo documento, la exhortación Gaudete et Exsultate. El tema que vamos a hablar el día de hoy es una de las enfermedades del espíritu, con la serie de programas que dedicamos a este tema. La enfermedad del espíritu de la que vamos a hablar hoy es el pelagianismo. Y no me extraña que desconozcas esta palabra, porque es muy rara o poco común para quienes no han estudiado teología. Lo que hace el Papa Francisco es ponerla sobre la mesa, invitarnos a conocer lo que es esta enfermedad del espíritu, sus causas, sus riesgos y manifestaciones actuales. Te agradecemos que si ya te estás conectando ahora a esta transmisión y te invitamos a compartirla para que otras personas puedan también participar en este diálogo hacia una fe madura. Tus comentarios y tus dudas que ahora mismo en la transmisión en vivo puedas escribir, las vamos a contestar en el tiempo de esta transmisión de 1 hora. Te agradezco y sobre todo vamos a estar juntos en este momento reflexionando y avanzando hacia una fe madura. Voy a pasarle la voz a quienes me acompañan ahora y pues están también compartiendo con sus redes sociales y con sus contactos. No hace falta que cierres esta transmisión para compartirlo, simplemente en la esquina izquierda viene el botón compartir, puedes darle tap, puedes darle clic y compartir ahora, sea en público para que quienes visiten tu perfil de Facebook o te sigan puedan ver esta misma transmisión en vivo. Puedes compartirla como un mensaje o compartirla como una publicación. Y bueno, voy a pedir que se presenten quienes me acompañan en esta noche. Hola, buenas noches, mi nombre es Fabiola, gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos que sigan compartiendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ivette, gracias por acompañarnos. Esperemos que reciban muchos comentarios y preguntas de su parte. Buenas noches, mi nombre es Karina y un gusto seguir con las enfermedades del espíritu. Invitarlos a compartir con nosotros, a compartir la publicación y sus comentarios. Sí, ya me gusta mucho conociéndolas. Pero es muy a mí me ha gustado esta serie porque es muy interesante ya ponerle como que nombre. Sí. Sí, se escucha. Sí. Causa de que no se escucha, ya se escucha. Creo que aquí hay un doblez en mi cable, por eso no se escuché. Les quería decir que estoy entretenido aquí en mi tablet porque estoy compartiendo la publicación con las páginas amigas. Muchos saludos a quienes se conectan por Catoliscopio, saludos a quienes se conectan por Católico Soy y por quienes se conectan a través de mi página de Padre Montijo. Y bueno, pues ahora empezando esta conversación, Karina. Sí. ¿Tú quieres hablarnos acerca de qué es el pelagianismo? O lo que dice el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et Exsultate. Sí, para empezar me gustaría leer la definición que viene en el propio catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica da una definición sobre el pelagianismo, no se lo pierdan. Vamos a escuchar con mucha atención. En este punto, el 406,
406 del Catecismo, se habla sobre el pecado original y ya se hace referencia al pelagianismo. En el marco de la doctrina sobre el pecado original, entonces tiene que ver con el pecado original este asunto y con el pecado en general. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice el Catecismo número 406. 406? Atentos, Sí, dice: atentas. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI en oposición a la Reforma Protestante. Y ya aquí empieza a decir: Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Y después, los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, que es la concupiscencia, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el Segundo Concilio de Orange en el año 529 y en el Concilio de Trento en el año 1546. Vaya recorrido histórico que vemos más o menos como un milenio o más de los siglos de la época de San Agustín, siglo IV después de Cristo, obviamente, ¿verdad? Hasta lo que es el siglo XVI, más de un milenio. Este tema ha estado en el interés de la doctrina de la Iglesia Católica, en el interés del magisterio de la Iglesia, porque vemos como dos extremos, ¿no? Primero, el extremo de esa época antigua de San Agustín, de Pelagio, que decía que todos los seres humanos somos buenos, que realmente lo que en la Biblia vemos que es el pecado de Adán tiene un efecto de ser un mal ejemplo, no realmente un efecto en cada ser humano, un efecto real que modifique o que influya en nuestro modo de comportarnos. Y luego el exceso de decir que todos somos muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y luego en la Reforma Protestante en el siglo XVI, el exceso de decir que todos somos completamente malos, corruptos, una basura. Que no tenemos remedio. No tenemos remedio, todo lo que hacemos es pecado, todo lo que hacemos es maldad. Son dos extremos de una misma cara. Pero el pelagianismo es el extremo, en este caso positivo, de quien afirma que todos los seres humanos estamos ya con todo equipado para ser completamente santos, felices y plenos, sin necesidad de una ayuda o de un apoyo o de una comunión con Dios. Eso sería como en esencia el corazón del pelagianismo. Y el pelagianismo actual del que nos habla el Papa. O bien, Pues, Ivette quiere decir algo. Sí, padre, antes de continuar me gustaría saber, y a lo mejor muchos se preguntarán, ¿por qué se llama pelagianismo? ¡Ay, es ¿No? cierto! Creo que es bien importante saber por qué se llama pelagianismo. Pelagianismo, no es porque estamos pelando nada o pelando alguna cosa, por Pelagio, ¿no? Así ¿Tú es. tienes ahí el dato de quién era Pelagio? Pues sí, bueno, aquí tengo unos datos. Pelagio eso era... es. No venía preparada. Pelagio era un No monje, venía ¿no? preparada. Pelagio era un A monje, ver. para empezar. Monje, pero, Bueno, pero aquí me sí aparece... era un monje muy bueno o muy... Pues aquí en una entrevista te dicen que era alto y muy fuerte y así como un rol muy bien parecido. No, ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, pero dice que ayudaba aquí, según la bueno, tiene entrevista. que ver porque tenía muchas No. fans, ok. También. Tenía un Instagram con Pelagio muchos seguidores. Era un monje que vivió a finales del siglo IV. Y como usted afirma, él decía eso, que no era necesaria pues la gracia de Dios, ¿no? O sea, que ese pecado de Adán, como que dice, pues a mí ni me afectó, ¿no? A mí, y entonces mucha gente empezó a seguir esta corriente de Pelagio, que ahora llamamos pelagianismo, pero dice que fue otra persona, aquí tengo el dato, Celestro, ¿Sí? que era un abogado noble, que fue el que llevó como que esta movimiento, doctrina a Roma. Entonces se me hizo interesante de por qué se llamaba pelagianismo, ¿no? Exacto, por el nombre de Pelagio, monje de Britania, a quien San Agustín le respondió en sus escritos, y en esas respuestas un poquito polémicas, es decir, de contestación de San Agustín, tenemos muchos de los elementos que se recogen después para definir o proclamar universalmente la doctrina sobre el pecado original durante las sesiones del Concilio de Trento en el siglo XVI, más de 1000 años después de esta controversia en el ¿cómo se dice? Pues en el cristianismo antiguo, ¿sí? El pelagianismo actualmente
quizás no tiene la misma motivación, pero esencialmente sí se parece bastante. ¿No has escuchado hablar de gente que dice que todos somos muy buenos? Todos los seres humanos somos muy buenos por naturaleza. Y bueno, llevado a un extremo, eso puede alejarnos de Dios. No estoy diciendo ahora el exceso de que todos los seres humanos somos malos o pervertidos, ¿no? Pero vamos a ver con calma de lo que habla el Papa Francisco del pelagianismo actual en su exhortación Gaudete et Exsultate. Que por cierto, Gaudete et Exsultate significa alegraos y regocijaos. Muy Pura bien. felicidad. Padre, la exhortación esta habla sobre la santidad. Así es. Entonces, antes de hablar del pelagianismo, también menciona el gnosticismo, que vamos a hablar de esto el próximo jueves. El Papa habla de dos enemigos sutiles contra la santidad en el cristiano. Y ese es el gnosticismo, del que hablaremos la próxima semana, y el pelagianismo. Sí, entonces se empieza a hablar sobre el pelagianismo en la exhortación en el número 47. Y menciona el gnosticismo porque habla sobre esto, dice en el 47. El gnosticismo dio lugar a otra vieja herejía que también está presente hoy. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos. El problema es que esto se degeneró sutilmente de manera que el mismo error de los gnósticos simplemente se transformó, pero no fue superado. Porque el poder de los gnósticos atribuían a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad. Ok, voy a nada más así como resumir brevemente cuál era el error de los gnósticos. Para Sí. el gnosticismo, la salvación consiste en una especie de conocimiento privilegiado o iluminación que reciben unos cuantos VIP, elite, elegidos, seleccionados, superiores, que tienen esa iniciación o que tienen ese avance o acceso a un conocimiento que los da la salvación. Por la salvación por medio del intelecto, y eso es el gnosticismo. El pelagianismo es la salvación en base a la voluntad, A la voluntad, humana. al esfuerzo personal. Eso es. Entonces, dice el Papa, así fue como surgieron los pelagianos y los semipelagianos. Esos los ellos sí reconocen que necesitan como el impulso inicial, de la gracia inicial, pues. Pero ya después Ok. ya tú puedes solo. Ah, sí, cierto, ya me acordé de esa otra herejía. Los semipelagianos no son seminaristas pelagianos, aclarando. Semipelagianos es una derivación del pelagianismo. El pelagianismo dice que no necesitamos de la gracia de Dios. Ahorita vamos a explicar qué es la gracia. Bueno, y qué es la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios se ríe de ti, que Dios tiene buen humor. Ahorita vamos a ver qué es la gracia. Para el pelagianismo hace falta solamente una decisión recta y fuerte. Pelagio era un hombre muy virtuoso, era un hombre muy esforzado, muy recto en su comportamiento, y por eso se le hizo fácil pensar que para portarte bien solamente vas a ver, yo puedes, y no hace falta una especie de ayuda de parte de Dios. Pero los semipelagianos dicen que bueno, al principio sí, pero ya después ya tú vas solito. Ok, ¿y qué más dice el Papa Francisco sobre el pelagianismo? Sí, dice que hay una enseñanza de la iglesia muchas veces olvidada. La iglesia enseñó en el 52. La iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Un comercial. Esta exhortación está en internet, ¿no? Cualquiera lo puede leer. Claro que sí. La exhortación del Papa, recientemente publicada, está gratuitamente disponible en internet, sobre todo en la página del Vaticano, con traducciones a varios idiomas, y en otros portales católicos te remiten a ella. Puedes incluso descargarla en versión digital, como aquí. ¿Tú le tuviste que comprar esa? 15 pesos, padre. Pero eso es porque tú tienes Kindle. Bueno, pues sí. Es Kindle. Pero igual pude haber descargado el PDF y enviarlo al correo. Claro, y es cierto, todo es eso. otro Me camino. evité la fatiga, pues. O los que tienen esas tablets, no como la mía, que está toda quebrada, que pueden leer ahí los iBooks y esas cosas, a lo mejor también ahí lo pueden descargar. Es un libro que es una exhortación que el Papa hace a todos los cristianos católicos de buena voluntad. Y recordemos el fundamento bíblico de esto, pues más bien de la verdad de la que se aleja el pelagianismo, que es Dios quien nos ha elegido a nosotros. Me parece que es Juan 17, no son vosotros, no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto perdure. Esto es lo que
lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles está en el Evangelio según San Juan. Juan 16 o Juan... Ay, se me fue la cita. Bueno, pero es Juan 15. No son ustedes los que me han elegido a mí. Así es, Juan 15, 16. Soy yo quien los he elegido a ustedes, los he destinado para que den fruto y su fruto permanezca. Y anteriormente Jesús allí en ese capítulo de Juan 15 habla de sí mismo como la verdadera vid. Una vid es una planta, es algo vivo. Y dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, las ramas. Quien permanece unido a mí, dará fruto. Da mucho fruto. Y sin mí no pueden hacer nada. Estos son nada más como 2 ejemplos de citas que responden a esta pretensión de que el ser humano puede con sus propias fuerzas dar frutos de vida santa. Aunque bueno, también posiblemente algunos de los que nos están viendo o no, tanto si tú piensas de esta forma o si has escuchado a alguien que piensa de esta forma, te digo, yo respeto su forma de pensar, nada más te hablo de lo que decimos y en lo que creemos los católicos. Hay gente que dice, no necesito ir a la iglesia para portarme bien, no necesito hacer oración para ser muy santo. Incluso hay gente que ni viene a la iglesia y es más santo que los que se llevan allá metidos haciendo oración, dándose golpes de pecho. A mí esa frase esta me cae mal, dándose golpes de pecho. O los sacramentos, ¿no? Tampoco necesito un sacramento de la penitencia o reconciliación porque pues no es necesario. Yo realmente voy a llegar a la salvación, o es lo que piensan, a través de las acciones, siendo bueno, a través de mis acciones, no estando en la iglesia o no comulgando o hecho el bautizo también. Uh-huh. El amigo que dijeron ustedes de que tenía fe, ¿quién dijo que tenía un amigo o alguien, una persona? En Facebook lo viste, Iber. No, pues que... No digas quién es tu amigo porque a lo mejor se va a enojar o está viéndonos. Ya dijo, padre. No, yo le preguntaba fuera del padre si se puede tener, no ser religioso, pero tener fe. Esa era la pregunta de tu amigo. Porque el comentario era de no soy religioso, pero tengo fe. Pero soy una persona de fe. Ese era el comentario. Soy religioso. No soy religioso, okay, pero soy una persona de fe. O sea, hay gente que expresa así. No, yo creo mucho. Ahora, no soy muy religioso, pero creo mucho en Dios. ¿Sí? Y o hago buenas obras, no cometo ningún pecado, no hago mal a nadie. Estoy bien con Dios, estoy en paz, no ocupo los sacramentos, no ocupo la oración, no ocupo ir a la iglesia, no ocupo ninguna de esas cosas. Y se me hace como muy sincero eso, ¿no? O sea, sí, tú te es quieres... lo que piensan, es lo que sienten. Por eso dije yo estoy bien con Dios, yo estoy bien, Dios sabe que yo me porto bien, yo sí hago las cosas como deben de ser, Él ya sabe. Tiene una conciencia tranquila porque su visión de lo que se debe hacer es simplemente ser buena gente. Ajá, exacto. Yo soy buena gente. El Papa Francisco en su última exhortación nos dice, no están ustedes aquí en el mundo para ser buena gente. La razón por la que Cristo vino al mundo es para que tú y yo seamos santos. Es un horizonte mucho más intenso y más fuerte, más lleno de vida y felicidad que el de simplemente ser buena gente. Así que, si tú piensas de esa forma, yo te invito a que te adentres un poco más. Esa exhortación del Papa Francisco es muy motivante. Te recomiendo que la leas y que la sigas. Pero ante todo, fíjense bien. Eso de que puedo tener fe pero no soy muy religioso puede significar muchas cosas. Quizá le podemos dedicar un solo episodio a esta frase. Entre las muchas cosas que puede significar tengo fe pero no soy muy religioso, es quizás la poca visión acerca, o la ignorancia o el desconocimiento, no estoy condenando a nadie, el desconocimiento de que la vida en Cristo implica varias dimensiones. No solo es, pues yo sé que hay un Dios y quiero ser buena gente, como acabamos de decir. También implica la palabra, escuchar la palabra de Dios, ser discípulo de Cristo, dejarte inspirar por sus enseñanzas. Implica también, además de la dimensión de la palabra, la dimensión del culto, de la liturgia, de la oración. Implica también la dimensión del servicio de la caridad al hermano, que no solamente soy buena gente y cuando tengo un sentimiento le doy al necesitado, cuando me remuerde la conciencia ayudo al prójimo, sino que tengo un compromiso estable de servicio a la sociedad, a mi familia y al mundo a través de lo que hago y también de la caridad. Bueno, pero de todas formas, las motivaciones que hay en el pelagianismo están el decir no necesito de un toque divino para ser más o mejor humano. Y recordemos ahora algo que va a compartirnos Fabi del Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1998.
Bueno, en este capítulo, ¿sí se escucha bien? Bueno, sí. En este capítulo habla sobre la gracia y en el punto 1998 dice: esta vocación a la vida eterna es sobrenatural, depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, como las de toda criatura. Ajá. Dice, en el 1999 dice: la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Y ahí viene una cita. Dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Es 2 Corintios, capítulo 5, del 17 y 18. Gracias, Fabi. Entonces, de este punto, estos dos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, 1998 y 1999, explican qué es la gracia de Dios. A lo mejor tu mamá o tu abuelita o alguien que tú conoces, si eres joven, te dice: es que tú no estás en gracia, o necesitas estar en gracia. ¿Qué es eso de estar en gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Que a lo mejor les suena que sea a mucha gente, que los que no han leído este punto o los que no conocen, como que se imaginan que es estar en gracia de Dios. A ver. Pues, bueno, yo me imagino que estar en gracia es estar en paz, ¿no? En paz contigo mismo. En paz contigo mismo y pues ahora sí como que dice, bien con Dios, ¿no? Bien con, puede ser bien ajá. con Dios. A mí me llamó mucho la atención, la verdad, cuando estuve investigando, porque no conocía, nunca había escuchado antes el término de pelagianismo, y me llamó mucho la atención lo de la gracia, ¿no? Ajá. Porque surgieron varias preguntas y decía, por ejemplo, que si la gracia de Dios es gratis, Ajá. ¿no? O que si todos la merecemos, o todos somos hijos de Dios por naturaleza, o cómo la adquirimos. Y decía, cuando uno tiene gracia, no es como antes pensábamos, de que es que si ya hago caso de que todo es pecado, no, pues me voy a condenar, me voy a estar aquí torturando de que todo es pecado. Y cuando tú estás en gracia, no te enfocas en el pecado, o sea, ya no estás como pendiente de que estoy pecando, no estoy pecando, sino que sobrepasas eso, pues, o sea, tu interés es, ¿cómo decir?, es otro, ¿no? Pues buscas el estar bien contigo mismo, estar bien con Dios, estar en paz, ¿no? Y eso transmitirlo, porque no solamente es un estado que se alcanza para ti, ¿no? O sea, lo alcanzas para algún fin en específico. ¿Compartir más, Fabi o Carla? Sí, me gustaría mencionar también como la conciencia de saberte redimido. O sea, saberte redimido, saber que estar en gracia, saber que ya, o sea, ya o sea, estás seguro porque Dios te tiene en su apoyo, su auxilio, su misericordia. Sí, de estar consciente de eso, pues. O como saber también que tienen los dones del Espíritu Santo, ¿no? De decir, ya tengo una conciencia de que crees en Dios, y también tu actuar va enfocado hacia ese bienestar y hacia llegar a ese Dios o en compañía de Dios. Entonces, todas las actividades que realizamos en esta vida van enfocadas a ese fin, no nada más por hacerlas, no, como decía Ivette, no por decir, es que para que Dios vea que lo estoy haciendo bien, sino porque realmente tienes esa necesidad y esas ganas de hacer las cosas por convicción, vaya, y ya sale como automático. Por ejemplo, comentaban mucho, ¿no? Cuando la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Todo lo que se conoce de su obra y eso, ella siempre decía que era por la gracia de Dios que ella actuaba, pues que sin la gracia de Dios eso no tenía sentido. Y también me llamó mucho la atención, padre, pues casi en los primeros capítulos de Romanos en la Biblia, o sea, del 1 al 5, habla mucho estas conversaciones de San Pablo y el interrogatorio que le hacían muchos judíos, que decía, pues que qué sentido tenía conocer tanto de Dios, pues si también los que no conocen también se van a salvar, ¿no? Entonces así decía como que qué sentido era ser judío. Y entonces explicaba San Pablo que tal vez no todas las personas van a conocer
pues el 100% hasta ese punto, pero hay que sentirse pues afortunados de poder conocerlo, pero no va a depender pues de ese punto, ¿no? Que es lo que comentamos Sí. al principio. Sí, porque cuando hablamos de la gracia de Dios estamos refiriéndonos a un regalo, a algo gratis que Dios ofrece. De ahí viene la palabra gracia, de gratis. Gratis es regalo. En griego es charis. Es eso, un don. No es algo que tú merezcas. Y ciertamente el efecto quizás psicológico o interno o subjetivo de esa gracia es que tú te sientas en paz con Dios. Pero la gracia no es que Dios esté en paz contigo o tú estés en paz con Dios. Ese es un efecto, ese es un síntoma de estar en gracia, de estar, digamos, sanamente en gracia. Porque hay gente que está en gracia pero vive paranoica pensando que en cualquier momento va a pecar o escrupulosamente va a pecar y Dios lo va a condenar y lo va a mandar al infierno y ya valió gorro y todo lo demás, ¿no? Entonces eso es una forma de estar en gracia pero mentalmente no disfrutarlo. Fíjense bien porque esos puntos clave del catecismo, y hoy mismo me voy a memorizar los números, yo que soy bien malo para memorizar números y citas, ustedes ya lo saben, no se me va a olvidar porque 1998 fue el año que yo entré a la prepa. Bueno, yo no sé si ya alguien más se El sienta Mundial joven, del viejo o 98 qué. también. Si alguien se sienta joven, viejo, no sé, pues, pero de los que nos están viendo, es el año en que yo entré a la prepa, el 98. Entonces no se me va a olvidar. El Mundial de Francia. El Mundial de Francia, olé, olé, olé. Fíjense bien, aquí no habla de que tú te sientas bien con Dios o que te sientas bien con tu conciencia. La gracia de Dios es que Dios te hace ser divino, que Dios te hace ser divina. El cristianismo por eso es una religión que se sale mucho de los límites de otras religiones, porque no es simplemente la búsqueda de los seres humanos hacia Dios, sino la búsqueda de Dios a los seres humanos porque quiere hacernos divinos. La misma expresión hijos de Dios, ¿saben lo que significa? Hijo de Dios para un judío. Los judíos, me refiero al judío antiguo, al arameo, yo no sé el idioma hebreo actual, pero el hebreo antiguo y el arameo no tenían entre sus palabras términos abstractos, solamente términos concretos. Por ejemplo, en vez de decir los felinos, ¿sabes qué es un felino? Un gato, ¿Qué más son felinos? A ver, felinos. pues El tigre. sigo con los gatos, los leones, los tigres, decir, Tigres, ¿qué más? Pumas. Son los felinos. Bueno, pues, en vez de hablar de los felinos, en el arameo se puede decir los hijos del gato o los hijos del león. En vez de decir la humanidad, se dice los hijos del hombre. En vez de decir los caninos, se dice los hijos de perra, perdón, o de perro, ¿no? Sí, porque así hablaban los arameos, ¿no? Entonces, ¿qué significa los hijos de Dios? A ver, ¿cómo les quedó el ojo? Los dioses, los endiosados, los divinizados. Por eso entiendan por qué mataban a los cristianos. ¿Por qué Por los herejes. judíos? ¿Por qué los judíos mataban a los cristianos? ¿Y por qué también los paganos, los romanos mataban a los cristianos? ¿Por qué? Porque miren, ¿quién era para los judíos? ¿Quién es el único que merece ser llamado divino? Pues Dios. Y los seres humanos estamos muy lejos de Dios, no somos divinos. Y la santidad del ser humano, por eso los judíos la entienden como una imitación de Dios, pero no como una semejanza o comunión con Dios así en espíritu y verdad como Cristo lo proclama. Las obras santas es lo que te hace santo. De eso es lo que predican los judíos en la ley de Moisés. Obras que te asemejan a Dios. Si Dios descansó el séptimo día de la creación, ¿qué te hace ser santo? Imitar a Dios descansando el sábado. Pero lo que dice Cristo es, no, lo que te hace santo es hacer no es hacer las obras de Dios, es ser como Dios. Por eso Cristo en el sábado es misericordioso, Cristo sana al enfermo, Cristo perdona al pecador, Cristo socorre al necesitado en sábado porque es lo que Dios hace, dice mi Padre siempre trabaja. Luego también vemos que los paganos matan a los cristianos porque se llaman a sí mismos hijos de Dios. El único que merecía para los romanos culto o mencionar que es un ser divino es el emperador. Entonces era el sabotaje al sistema romano. El cristianismo realmente fue una revolución espiritual de sabotaje al imperio romano.
que obviamente el mismo emperador vio que era muy difícil y dijo, ¿saben qué? Mejor les doy permiso de que hagan sus cosas, pero no se pongan en mi contra, porque es que era realmente un sabotaje al sistema. Visto desde lo que es la política del Imperio Romano, ¿no? Esto, hermanos míos, es cosa seria. La gracia de Dios es lo que nos hace ser divinos. Y el pelagianismo dice que nosotros los humanos solamente tenemos una vida, o sea, el desarrollo, la realización humana, basta de nuestras propias fuerzas naturales. No existe una ayuda extra o extraordinaria por parte de Dios. ¿Qué manifestaciones actuales, concretas, prácticas podemos ver de esta enfermedad del espíritu? Aquí el Papa Francisco a lo mejor señala algunas, ¿no? Sí, el Papa en la misma en la exhortación tiene un subtítulo, los nuevos pelagianos. Nuevos pelagianos y pelagianas. Y ahí dice, a partir del 57, dice, todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor. Se manifiestan muchas actitudes aparentemente distintas. A ver, como por ejemplo. Dice, la obsesión por la ley. ¿Ah, sí? La fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas. La ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia. La vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos y el embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Ojo, porque aquí el Papa señala varios valores que de suyo no son condenados, sino el exceso de pensar que eso significa santidad. El extremo de pensar que eso es santidad. Por ejemplo, la gente que dice, entro a una iglesia donde todo está perfectamente dispuesto conforme a la ley canónica. Esto es santidad. Lo demás no es santidad. Cuidado, porque eso puede ser pelagianismo, ya que disponer las cosas o las acciones es algo externo. No me está hablando a mí de que si esa persona está queriendo participar o si está en comunión con Dios. Cuidado, que puede darse una observancia exterior y un vacío interior. Fariseísmo. Pero a mí lo que me encantó, que siempre lo hace como más fácil y más fácil, sí. El Papa Francisco dice, en esto, en lo que mencioné anteriormente, sí. En esto algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo. Wow. Y además recordemos que el Papa Francisco no puede negar su ímpetu apostólico de ir y compartir a otros. ¿Pero por qué? Porque estamos llenos de vida divina, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y atención, yo me voy a poner ahora en lugar de los pelagianitos. Pelagianitos, qué bonito se escucha, Me voy a poner en lugar de los pelagianitos que escuchan y leen esto del Papa, que algunos ya están criticando al Papa, entonces quiere decir que no vamos a cuidar la liturgia, que no vamos a cuidar las normas morales, que no vamos a cuidar el prestigio de la iglesia. Cuidado, el Papa no está diciendo eso. El Papa Francisco está diciendo que finalmente lo exterior es exterior. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva? ¿Es el compartir la alegría del Evangelio o tener motivos para condenar a los demás? Es la alegría de participar en la vida de Dios y ser imagen y semejanza suya aquí en la tierra como Cristo, o el empeño de decir, tengo la razón y estoy santo, y como soy santo, tengo la verdad, y como soy santo, ustedes son pecadores. Aguas, cuidado, mucho ojo. Luego viene el otro extremo, que también los pobres pelagianitos católicos, son católicos, son hermanas y hermanos nuestros, hay que verlos con compasión. No niegan la existencia de Dios, solamente es como, a través de mis acciones voy a llegar a Él, pero no ocupo una ayuda al principio para poder hacerlo, así. Es que es el foco de la exhortación también, o sea, que identifiquemos lo que nos está afectando. Tú puedes ser pelagianito y estar en el error, pues, y con esta exhortación, en lugar de como de alterarte, o sea, invocar al Espíritu Santo y saber, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ahora bien, esto, fíjense, el camino de la santidad, escuchar la voz del Espíritu Santo, es vivir como vivió Cristo. O sea, el Papa aquí no está tirando por la borda lo que es la norma, la disciplina o la dignidad que puede vivirse en la iglesia. No es eso. Pero ¿qué pasa? Los pobres pelagianitos que están en este extremo,
creo que se sentirán horrorizados de que los comparen con algo que ellos mismos condenan. Yo he escuchado algunos representantes dignos de estos grupos o de excesos de este tipo, así súper conservadores, disciplinados, que critican el movimiento de New Age, de dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. Entonces yo creo que ya con esto creo que del susto hasta vomitaron algunos de ellos del impacto de cómo el Papa nos compara con esa gentuza. Bueno, pues es que al final están... ¿Quiénes? Yo, o sea, no sé, estoy a lo mejor exagerando, saben que estoy exagerado, pero posiblemente están impresionados de que se les compare porque muchas personas piensan que la felicidad es simplemente es échale ganas, tú puedes, como la autoayuda, como los libros de eso. El positivismo. Positivismo, desarrollo humano, tiene su papel, tiene su lugar, no estoy negando. Simplemente recordemos que los seres humanos estamos hechos para ser divinos. Ese es el cristianismo en su esencia, en su corazón. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es la primera afirmación que puedes encontrar en la Biblia acerca del ser humano, o varón y mujer. Somos hechos para ser como Dios, por gracia en Cristo. No como Dios por derecho y por violencia y arrebatando las cosas. No, por gracia a través de Cristo. Y esto se nos ha olvidado. Estamos en un tiempo modernamente que solamente pensamos de Texas hacia abajo, que pensamos en la realización humana y no en la divinización del hombre y la mujer. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? A lo mejor nunca habías oído hablar de esto. A lo mejor tú y yo, porque fuimos creados o criados o educados en un contexto de catequesis o evangelización donde nos dijeron, pórtate bien para que te vayas al cielo. El Papa Francisco nos recuerda que no es pórtate bien, es vive santamente, guiado por el Espíritu Santo, vive como Cristo, vive como Dios. Eso es vivir el cielo ya en la tierra, eso es ser felizmente santo aquí y luego después en la vida que no tiene término. No nos olvidemos de esto. Y quítenme el micrófono, quítenme la palabra porque voy a seguir hablando, no hay quien me pare. No. Yo, traía algo aquí sobre la parte de... ¿Sí se escucha bien, verdad? Sobre la salvación. Decía, la salvación que la fe nos anuncia no concierne solo a nuestra interioridad, sino a nuestro ser integral. Es la persona completa, de hecho, en cuerpo y alma, que ha sido creada por el amor de Dios a su imagen y semejanza y está llamada a vivir en comunidad. En lo del pelagianismo, yo a través de mis acciones y siendo bueno y esforzándome mucho, voy a obtener lo que me merezco, voy a obtener esa salvación o esa paz. Entonces lo que nos hablan aquí es no pensar nada más en eso, sino que realmente es no ser como un ser individual, sino vivir en convivencia también con los demás, porque también Dios mismo no vivía como él solo. Pues en la parte de Pelagio, cuando negaba la existencia del pecado original, dice, pues Dios desde que vino fue una alianza también para borrar el pecado, ¿no? Entonces no es nada más decir, no, es que ya fue el pecado de Adán, pues a mí ya no me tocó, yo nací sin el pecado y entonces nada más me esfuerzo y sigo trabajando yo solito, los demás pues no me preocupo por la comunidad o por los problemas que ellos tengan, para yo poder seguir viviendo bien y poder tener esa salvación. ¿No tienen ustedes ninguna duda quienes están escuchando? Saludos a los 47 que están escuchando ahora mismo. Palomino Flores desde Argentina, Margarita de Ortiz desde Paraguay, Oscar de la Riva, Carmita Pulgarín. Pide oración por los 3 periodistas que fueron secuestrados. Nos faltan 3, fe y fortaleza para sus familias y todos los que están ahora mismo haciendo algo al respecto. ¿Tienen alguna duda acerca del pecado original o acerca de la salvación según la doctrina católica? Porque justamente sobre eso versa la herejía o el error del pelagianismo. Padre, aquí tenemos una pregunta, ¿sí? De Guadalupe Corona. Dice, me he topado con alguien que sí tomó la exhortación del Santo Padre como motivo de retirar el carácter sagrado de las personas en la vida consagrada. ¿Esto se puede definir como pelagianismo? Bueno, lo que sucede es que el Papa dijo, muchas gracias por la pregunta, Guadalupe Corona, el Papa dijo, no hace falta ser sacerdote o ser religiosa para ser santo. ¿Te referirás a ese punto? O algunas personas se referirán a esa cuestión.
porque no es algo que dijo el Papa Francisco, es algo que se tiene conciencia en la Iglesia Católica desde principios del siglo XX a través de muchos santos que han predicado la llamada universal a la santidad. No me refiero solamente a San José María Escrivá, sino a otros muchos grandes santos, también padres del Concilio Vaticano II, entre ellos San Juan Pablo II, el Papa Ratzinger como ahí teólogo invitado y otros más que hablan del llamado universal a la santidad. Todos los bautizados, por ser bautizados, tenemos la gracia santificante. Eso es lo que dice el Concilio de Trento en el siglo XVI en respuesta al protestantismo. Ya en el siglo XX, la conciencia de la fe de los creyentes y de los teólogos ven esto que acabamos de leer en el catecismo, que te acabamos de compartir hace rato. ¿Qué significa gracia santificante? Que tú tienes vida divina en ti, que tú estás llamado a ser santo, independientemente de si eres religioso o religiosa, o sacerdote, o laico, o padre de familia, etc. No está quitando el carácter sagrado de la vida consagrada, está afirmando el carácter sagrado de toda vida de bautizados y bautizadas. Somos los santos. Lee la carta de San Pablo a los romanos, la carta de San Pablo de muchas ocasiones que se refiere a los santos que viven en la iglesia de aquí, en la iglesia de allá, en tu parroquia y en mi parroquia, los santos, ¿sí? Entonces no está el Papa Francisco, por tanto, secularizando a todo mundo, sino recordándonos esa consagración bautismal que todos recibimos, ese llamado a ser santos que puedes leer en la carta a los Efesios en el inicio, que Dios desde antes de la creación del mundo pensó en ti y en mí para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. ¿Cómo te queda el ojo, mi querida amiga Guadalupe? Gracias por tu participación. Saludos a Jenny Rivas, mi prima que se acaba de conectar, a Sandra García desde Beaverton, Oregon. Bendiciones. Padre, Y también comentar que una característica que me encantó de esta exhortación Ajá, a ver. es que te habla a ti, está dirigido. ¿Eres esto? El primer capítulo, insólito, magnífico, maravilloso. Yo me quedé impactado. Se habla en segunda persona. El Papa es directo en esa exhortación. Exacto. Entonces, cuando estaba ahorita comentando usted de que los consagrados y todo, hay un espacio donde dice, ¿eres casado? ¿Eres trabajador? ¿Eres consagrado? O sea, eso es que se está dirigiendo a todos. A cada uno, a cada quien en su vida. Maravilla. Entonces, la invitación es a leer la carta, la exhortación. Tiene que mover. Es que te mueve. Si te dejas tocar el corazón, te mueve. Tristemente, hay personas que están quejándose, que están en contra de muchas cosas de las que dijo el Papa. Y yo leí hace poquito una frase que es lo que te choca, te checa. ¿Te acuerdas? Esa frase, lo que te choca, te checa. Es un dicho muy mexicano, muy usado aquí en México. Si algo te molesta es porque te tocó la llaga, es porque tienes algo ahí que purificar, que trabajar, que reflexionar. Porque el Papa le pone retos a unos y a otros, a los que piensan muy light y a los que piensan muy hardcore, en tipo así intolerante o intransigente. A todo mundo nos pone retos el Papa, igual que a los tibios como yo, así más o menos. A todo mundo el Papa nos pone en firmes, atentos. Escuchen el atento llamado de Dios a la santidad que todos tenemos. Y bueno, aquí vamos a continuar en esta reflexión acerca de la enfermedad del espíritu, el pelagianismo, que el Papa Francisco habla de ello en la última exhortación que nos dirige a todos. Sí, Padre, Del también pecado original y eso, ¿no tiene ninguna duda? sobre lo que es la gratuidad. La gratuidad. O sea, ¿qué? Tenemos que merecer la gracia. ¿Qué es? ¿O qué? ¿Cómo ¿Qué le es haces? la gratuidad? Sí, o sea, porque mira, si la gracia es un regalo de Dios, Ajá. y solo te salvas si Dios te da su gracia, entonces Dios decide quién se salva. Pues exactamente. Pues Dice, si al pensar que Dios te da la gracia a través del bautismo, si no lo tienes, no te salvas. O sea, estas y otras muchas preguntas han sido objeto de reflexión teológica por siglos, por muchos siglos. No, pues es que en la Iglesia 5 minutos Católica. nos tiene que aclarar. No, pues en 5 minutos no, en todo el kilo de páginas que tiene el catecismo de la iglesia que te vas a leer de tarea en tu casa y vienen las respuestas. No, miren, ya. Realmente, ¿qué sucede aquí? La Iglesia Católica, recordemos que reconoce como único Salvador a Jesucristo, como la única fuente de la gracia. ¿Por qué? Porque el misterio de la gracia y el misterio del pecado implican que todos los seres humanos estamos de alguna forma conectados. Esa no se la esperaban, ¿verdad?
No. Este punto no se lo esperaba. No lo veían sí? venir, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No. Poquito, más o menos, ¿no? Es que realmente, o sea, estamos muy influidos en la época moderna del racionalismo occidental, de pensar que todos somos individuos y se nos olvida que somos personas. Es decir, un individuo es que yo solito con mi conciencia y mi libertad, ¿no? Sí, uno solo. Y el ser persona significa soy relación. Todos los seres humanos estamos conectados con los demás. Bueno, les decía, el misterio del pecado y el misterio de la gracia. El misterio del pecado significa que es un mal común a todos. Obviamente que tenemos una responsabilidad cada quien de pecar o de no pecar. Pero en el punto de vista de la gracia, igualmente, todos estamos conectados y hay entre toda la humanidad un personaje que abrió las puertas de la relación viva con Dios. Y ese personaje que abrió las puertas de la gracia, ¿cómo se llama? Jesucristo. Jesús. Eso es lo que decimos los cristianos. Así que cualquier ser humano que tenga signos de vida divina, que tenga señales de santidad, que tenga señales de verdadera caridad, de verdadera semejanza con Dios, de rectitud, de bondad, de todo esto, es una persona misteriosamente conectada con Cristo. Así que esto lo dice la Iglesia Católica en muchas de sus últimas enseñanzas desde el Concilio Vaticano II y antes del Concilio Vaticano II, reconociendo a Cristo como mediador entre la humanidad y Dios. Eso lo dicen los papas desde Pío IX, que condenó el modernismo, el Papa Pío XII, que lo ratifica en algunas de esas enseñanzas, y luego el Vaticano II, que lo sintetiza y lo ofrece muy bien. Si alguna persona sin uso de sin culpa de su parte, mejor dicho, eso viene en la declaración Nostra Aetate del Vaticano II. Si una persona sin culpa suya nació en una fe o en una religión, mejor dicho, diferente al cristianismo, pero obedece su conciencia al punto de que responde a las mociones del Espíritu Santo por caminos que solamente Dios conoce, esa persona se salva. Pero se salva en Cristo, porque Cristo es quien abrió las puertas de la gracia para toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, el bautismo nos da la certeza moral de que estás ya en conexión, en comunión con Dios Cristo Salvador. Pero fuera del bautismo, Dios sigue siendo Salvador y el Espíritu Santo sigue llamando a la gente para darles esa semejanza con la vida divina, que es la gracia. De manera que eso hay algunos católicos que detestan que se mencione eso, porque piensan que ya le quitaron la primacía a la iglesia. Pero ¿qué sucede? Recordemos que la iglesia no es la iglesia es la servidora del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Y como servidora del reino, ofrece los sacramentos como camino para la salvación. Pero Dios es más que los sacramentos. Dios puede actuar incluso, como les digo, ahí donde tú y yo estamos, ahí donde la iglesia no llega todavía. Y donde también antes de Cristo, también el Espíritu Santo, acuérdense, los santos de antes de Cristo fueron salvados por el Espíritu, por Cristo. Por los méritos de Cristo, sí, Él es el que hizo la obra redentora, Él es el que abrió las puertas de la gracia y por tanto pues es así como funciona esto. Más o menos explicado, brevemente, ágilmente, no sé si fui muy claro. Si tienen alguna duda sobre el pecado original, si tienen alguna duda sobre el misterio del pecado, el misterio de la gracia, estamos reflexionando acerca de esto. Saludos a los que se acaban de conectar a esto que es Diálogos hacia una Fe Madura, el espacio semanal de reflexión sobre la fe, página Fe y Amor Católico. Vamos a ver, muchos saludos a los que se conectan. A ver, ¿quién nos dice? Aquí tenemos varias personas que nos están ahorita sintonizando. Tenemos saludos de Lidia desde El Salvador, de Joselito, de Moni, Carlos Vera, Danielo. Saludos de John Castro, de Elsa, de Oscar, de Carmina, de Margarita Ortiz, de Rosa, Guadalupe, Elba, Sandra, Maite, saludos. De Sofía, desde Washington, Ramiro, Emilio Tamayo, Mari Granados y Sofía. Y entonces hay una pregunta de Emilio Tamayo. ¿Qué mismo es pelagianismo? Chico, hermano, amigo en Cristo, tenemos casi 45 minutos hablando de este tema. Te invito a conectarte después para que veas desde el principio sobre lo que es el pelagianismo, que el Papa Francisco recientemente mencionó en su exhortación apostólica. Conéctate después, vas a ver la explicación histórica y actual de lo que es el pelagianismo. Que así, ¿cómo lo diré rápidamente? ¿Qué es eso? A ver. Pues es una enfermedad del espíritu donde, se llama así por Pelagio, que se decía que no necesitábamos de la gracia de Dios
para ser santos. para ser santos. Y mucha gente que dice, yo no ocupo rezar para ser bueno, yo no ocupo el ir a la iglesia o recibir sacramentos, tragar hostias, perdón, para portarme bien con la gente. Incluso muchos que ni vienen a la iglesia se portan mejor. ¿Cómo la ves? ¿Cómo le podemos responder a alguien que piensa así? ¿Qué dirán ustedes? A ver, ¿qué dirán ustedes aquí? Fabi, Karina. Sinceramente es bien difícil, o sea, porque no lo vas a convencer, realmente no se trata de convencer a la gente de que sí ocupas la ayuda de Dios, porque la actitud o ya tu pensamiento pues no es que ya está cerrado, pero eso es lo que sientes y eso es lo que crees. No, por ejemplo, okay, les decía que realmente no se trata de convencer a la persona, porque bueno, nosotros ahorita que estamos, lo que hemos platicado más como de estos temas es como la parte de ser tolerante y entender y escucharlo, ¿no? Pero realmente cuando crees en Dios y cuando sabes que Él te regala esos dones, esa gracia, te la da sin merecerla, por así decirlo, no estás buscando el agradarlo, porque si no voy a ser castigado, voy a ser condenado, o no va a ser bien para Dios, sino porque realmente crees en ello y te sientes bien haciendo actividades y viviendo una vida que te lleve hacia esa santidad. Entonces, cuando una persona en esos momentos, que es el pedo de que te dice, no, yo no creo, no ocupo, ni nada. No necesito ir a la iglesia para ser buena persona, buena gente. Pues hasta cierta parte, pues sí puede ser buena persona sin ir a la iglesia, ¿no? O sin estar dándote golpes de pecho, como también comentamos. A los actos de culto. O actividades, sí puede ser, pero a cierto punto es también... A ver, perdón que te interrumpa, pero Dios quiso que todos seamos buena gente y nada más. No, porque aquí hablamos no sobre un acto individual, sino en comunidad. Y es que aquí está ¿no? el asunto, mira. O sea, y no porque estés sino quizás ya conduciéndolo a la conclusión para que no se nos desesperen los 107 que nos están escuchando en vivo. A ver, ser buena gente puede ser resultado de un querer humano, pero son obras humanas. El plan de Dios para nosotros no es que tú hagas buenas obras como ser humano, sino que hagas obras divinas, que imites a Dios, que seas como Dios. La razón por la cual el Hijo de Dios se hizo humano es para que todos los humanos aprendamos a vivir como hijos de Dios, que aprendamos a vivir divinamente. La gran noticia del cristianismo es que los seres humanos estamos llamados a ser santos, que estamos llamados a vivir como Dios aquí en la tierra, el cielo comenzarlo ya ahora mismo. Y ese es un horizonte que para realizarlo necesitas que Dios te dé una familiaridad con Él, que Dios te pase el secreto, el consejo, la palabra de cómo se hace su vida divina realidad aquí en la tierra. Porque Él es el que sabe ser Dios, yo no, yo solo sé ser humano. O sea, para ser buena gente, alguien dice, no ocupo a Dios. Y atención, porque también el catecismo de la Iglesia y la doctrina católica dice que todos los seres humanos tenemos una herida, fruto o consecuencia del pecado original. Sí, me acordé ahorita, padre, de la cita. Sí. También no soy buena para las citas, pero me acuerdo que dice Okay. Jesús, sean santos como yo soy santo. Eso es. Jesús dijo eso, sed santos como mi Padre Celestial es santo, ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Ese es el núcleo, el corazón del Evangelio, la imitación de Dios, ser como Dios. Y imagen y semejanza suya, de nuevo, por gracia en Cristo, no como del demonio que dijo, cómete el fruto del árbol y sé como Dios. Eso es el pecado original, querer ser como Dios sin Dios. Y hay otra, no recuerdo también quién lo dijo, un santo o una santa que dice, todo es gracia. Todo es gracia, lo dijo San Agustín. San Agustín. Ajá. Y eso es lo que sí tengo yo cómo podemos explicar, porque uno puede cooperar con la gracia. Así es. Como, Sí, mira, yo le pongo a mis alumnos de antropología cristiana, que es la materia en la cual se estudia el misterio de la gracia, les pongo un ejemplo. ¿Quién necesita un ave para volar? A ver. ¿Quién necesita un ave para volar? Alas. ¿Qué más? pues es que ya lo tiene todo, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué ocupa el ave para volar? Las alas,
Bueno, es que ¿Qué hace un ave para poder volar? emprender el vuelo. Practicar, extender las alas y practicar hasta que... Pero, por ejemplo, ¿cómo ves que vuela un pato? ¿Has visto cómo vuelan los patos? ¿Qué hacen los patos para poder volar? se arman de valor, Corre. Primero corren y como un ya, avión, ¿no? como que agarran vuelo, ¿no? Así es, acumulan tú eres más científica todavía, a ver, ¿cómo No, es pero- eso, ingeniera? no, Una inclinación. Acumulan el aire, ¿no? Los pájaros en su Aire. esqueleto. Aire, porque si el pájaro o el pato o el ave está en el vacío, es decir, en un medio donde no hay aire, ya puede estar moviendo todas sus alas y correr a kilómetros como Flash, así súper rápido, y no va a volar, porque no tiene aire. Tiene que acumularlo. ¿Eh? No solamente acumularlo, es que hay aire. Existe ese medio invisible, pero presente, que sostiene al pato o al ave, que ya en el aire planeando, ¿sí? Pero ¿quién extiende las alas? El patito, el ave, el pájaro. ¿Quién está así como siguiendo el ritmo del viento y dirigiéndose a su curso? Pues es el ave, el águila que va en vuelo. Incluso, acuérdense, el profeta Isaías dice, los que esperan en el Señor serán como las águilas. Y me encanta la canción de Katie Mark, que es Volar, que habla de ese pasaje bíblico. La gracia de Dios sería como ese aire, ¿eh? Y tu cooperación en la gracia es como lo que hace el ave al mover las alas y emprender el vuelo. Entonces, decir todo es gracia es porque obviamente haber nacido en este mundo, haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, es un regalo divino. No fue porque tú te lo pensaste o tú lo quisiste. Entonces, inicialmente, como dice el Papa, como dice San Juan Apóstol, fue Dios quien nos amó primero. Dios es amor, Dios es quien nos amó primero, no somos nosotros los que lo amamos a Él. En palabras del Evangelio de San Juan, soy yo quien os elegí a vosotros, no vosotros los que me elegisteis a mí. Cristo nos habla de esa forma y responde de esa manera a los que creen que no necesitan a Dios para ser buena gente. Bueno, pues sí, podrás ser buena gente, pero no podrás vivir como Dios, no podrás ser santo, porque para eso necesitas esa comunión, esa familiaridad con el que te da su palabra, que te dan los sacramentos, que te da el compromiso de amar al prójimo como Cristo nos amó, que son las 3 dimensiones de la vida cristiana. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Rápidamente, ¿alguien más? Saludos a los que se nos están uniendo a esta transmisión. ¿Quiénes más no hemos saludado todavía? ¿A quién Padre, más? Bueno, aquí tenemos a preguntas? Jenny, a Luis, a Rubia, a Arturo, y ellos les mandamos saludos, a Mari también. Yo quería compartir, Padre, en los otros episodios de las enfermedades hemos también dicho un poquito cuál pudiera ser alguna solución para estas enfermedades. Ah, sí, las soluciones Ajá. del pelagianismo. Entonces, por ejemplo, me llamó mucho la atención, hay una entrevista a un padre que se llama Chus Villarroel, y sí. él menciona de esta manera que la verdad da un poquito de golpe en el sentido que dice que incomoda, ¿no? Esa piedrita que dice Ok, a que ver. todos podemos ser medio pelagianos. Sí, yo también lo he visto. Entonces, ¿y cómo dice? ¿Cómo podemos identificar esto? Y dice él, por ejemplo, cuando dice, le pido la gracia a Dios para que haga yo las obras que yo tengo que hacer, con lo cual ya eres tú el que te salvas, ayudado por la gracia, pero tú eres el protagonista que te ganas tu salvación. Eso Entonces, sí es me llamó mucha atención porque es cierto que, pues yo Yo le sí lo he pedí pensado. para yo hacer, y entonces él menciona, y también el Papa dice que a veces esto es difícil de comprender, pero que es más no empeñarse en comprender, sino en dejarnos hacer. Dejarnos hacer, dice el Papa. Y mencionan a la Virgen María, que dijo, Eso hágase es, en mí. hágase en mí. Porque finalmente no es recibir la gracia de Dios como quien recibe el superpoder o la magia de Harry Potter y hace lo que él quiere con ella. No, o sea, el Espíritu es como el viento que te lleva, que te conduce. ¿A qué? A vivir como Dios, santificando, renovando este mundo, llenándolo de alegría, de esperanza, de paz. Ese horizonte de santidad que el Papa nos propone en su última exhortación, Gaudete et Exsultate. El que esté libre de pelagianismo, que tire la primera piedra. Realmente soy algo pelagiano, no les voy a mentir, soy bastante pelagiano. Pasé una fuerte etapa de pelagianismo en mi vida y todavía estoy saliendo de eso.
muchos saludos a los que se nos siguen conectando y a quienes se van a conectar después en esta transmisión. Quiero pasarle la voz a quienes me acompañan para que se vayan despidiendo, pero les recuerdo que seguimos el próximo jueves a las 9:30 de la noche, horas Pacífico, 10:30 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México y de Latinoamérica. Quito también, 10:30 de la noche, para compartirles, perdón, 10:30 no, 10 de la noche, ¿verdad? 10, ¿Por qué dije 10? 10:30? A ver. No sé. Me corrijo, dije por el programa de los sábados. Sí. Ok, perdón, me corrijo. 9 de la noche, hora Pacífico, 10 de la noche, hora de Quito y Centro de México. En este espacio, Diálogos hacia una fe madura, donde te invitamos a avanzar, reflexionando acerca de lo que nos ayuda a crecer en la fe como discípulos de Cristo. Próximo programa hablaremos del Gnosticismo cristiano. el gnosticismo cristiano como una enfermedad del espíritu. Que seguiremos hablando de la exhortación porque también se Así menciona. es. Que quede claro, yo estoy asustado porque estos temas los habíamos programado con fecha y hora del día de estas semanas desde septiembre del año pasado. Y justamente el Papa Francisco empieza a hablar de esto en esta semana. Entonces yo aquí veo no la mano del Espíritu Santo, veo que todo el fuego del Espíritu Santo a nuestro alrededor, y me da mucha confianza de seguir compartiendo con ustedes. Voy a pasar la voz a mis hermanas que nos estuvieron acompañando aquí y que están también muy dispuestas a continuar. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ivette. Gracias a Moni que nos está ayudando aquí detrás de cámaras para que todo salga muy bien. Vean los demás programas de las enfermedades del espíritu. Ayúdenos a compartir este programa y los esperamos en el próximo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karina. Les agradezco su participación en el programa y también mencionarles, a mí me han preguntado que si, ¿cómo le hago para verlos? Porque piensan que solo se ven en vivo. Una manera es que pongas en el buscador H1FM y ya ves la lista de los programas anteriores. Seguir compartiendo esta publicación y nos vemos el próximo jueves para seguir aprendiendo sobre las enfermedades del espíritu. Buenas noches, mi nombre es Fabiola. Gracias por acompañarnos, a los que nos están viendo ahorita pues por la transmisión. Y aquí también a mis compañeros que tengo al lado, me quedo yo ahora con lo que platicaba ahorita el padre del pajarito. Me gustó eso. Sí. y me lo quedo para seguirlo reflexionando en la semana. Nos vemos el próximo programa. Y yo soy el padre César Montijo, les agradezco a todos y ya saben que con el amor de Dios los amo. Bendiciones y buenas noches.